Un cordial saludo para todos, agradeciéndoles que se hayan inscrito al curso y muy especialmente a la Universidad de Antioquia, agradecer por la invitación a la Facultad Nacional de Salud Pública, pues nos motivó para participar de este reto, el cual nos parece muy importante para todo Colombia. Y justamente hoy vamos a trabajar los temas de la normatividad en el tema del coronavirus. Y para ello ya sabemos que con el doctor José Domingo se inició una parte importante, pero aquí vamos a continuar con ese módulo 2 de ese marco normativo en el COVID-19 en Colombia, cómo se ha implementado, por qué se llegó a esta necesidad de decretar la emergencia social y ecológica. Para ello, entonces, miraremos un marco muy general, los decretos, las resoluciones, algunas circulares, ver el poder vinculante que tienen cada uno de ellos. En general, vamos a hacer una alusión a las normas y un contexto que nos permita ubicarnos y sobre todo saber hacia dónde direccionar las políticas públicas y toda la atención en el tema de salud y en general con relación a la atención de las personas en esta época de pandemia. Entonces, recordemos que esta pandemia no nace en Colombia, viene justamente de la China y hay otros países en el continente europeo que también desarrollan la enfermedad y bueno, se expande de una manera vertiginosa, rápida y muy grave, lesiva, razón que lleva a los organismos internacionales entonces a pedir que se adopten por parte de los gobiernos medidas urgentes. En este sentido, entonces buscamos analizar todas esas disposiciones claves para que miremos cómo es que en Colombia se declara esa emergencia social. Dentro de las consideraciones generales, entonces tenemos que para el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud justamente declara el nuevo coronavirus COVID-19 como de emergencia de salud pública de importancia internacional, lo que es conocido como el SPID. Es la sexta vez que la OMS decreta o declara el SPID desde que entró en vigor en el año 2005. Y es muy importante porque se decretan, se dan unos lineamientos para, digamos, tomar medidas de todos los países con relación a esta pandemia. El 6 de marzo del 2020 se da el primer caso confirmado en el territorio nacional, justamente, y el 9 de marzo se da el primer caso en Antioquia. El 11 de marzo de 2020, la OMS pide que se adopten unas medidas muy especiales y ella declara la pandemia. Se ha expedido, digamos, un comunicado y varios países pues ya han presentado el coronavirus, se ha expandido por varios continentes, afecta a un número múltiple de personas y esa rapidez del contagio y la agresividad de esa enfermedad que llevan a esa transmisión es lo que hace que a nivel mundial pues se tome la medida preventiva y se inste a los gobiernos a tomar medidas para proteger a su población. El 16 de marzo se da el primer fallecimiento por coronavirus en Colombia, justamente en Cartagena, el cual es confirmado después de a los 8 días después de él haber fallecido, que era por coronavirus, pero este fue el primer caso que se tuvo el primer fallecimiento. El 17 de marzo de 2020 se declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Esto lo hace el presidente de la República con los poderes extraordinarios que tiene, que le concede la Constitución Política de Colombia. El 24 de marzo
entra el país en cuarentena, pero algunos territorios, departamentos y municipios previamente habían hecho una cuarentena en el día 20 de marzo, que fue un viernes, hasta el lunes y empataron con esta de la cuarentena nacional, lo cual hizo que se previniera de muchos de los casos el contagio, porque ese momento fue crucial para poder contener de alguna manera o prevenir esta enfermedad, en vista de que las personas estaban saliendo, todavía no habíamos tomado una conciencia muy fuerte con relación al daño que nos podía causar y de hecho, pues las autoridades que tomaron estas medidas tuvieron que restringir la circulación para evitar que se tuviera ese contacto con otras personas y sobre todo si eran aglomeraciones. El 6 de abril de 2020 se da la primera muerte en Antioquia por tema de coronavirus. El 6 de mayo de 2020 se declara nuevamente el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Entonces ya tenemos dos, la declarada el 17 de marzo y la del 6 de marzo. Con relación a esto hay que decir que el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia establece que es posible decretar el estado de emergencia económica, social y ecológica por 30 días, prorrogables por otros 30 días, incluso hasta 90 días en toda la época del calendario anual, es decir, después de 90 días ya no podrá volverse a prorrogar. Por eso aquí tenemos entonces las dos prórrogas que hizo el gobierno nacional. Para el 7 de julio vamos a tener un reporte general donde hay 4.359 muertes por coronavirus en Colombia, de 124.494 contagiados. Frente a esto, pues reconocer que se ha hecho un esfuerzo grande, no obstante, estamos en curva de ascenso en todo el territorio nacional. Hay 490 municipios que no tienen coronavirus a esta fecha y 290 que no han presentado casos en las últimas 3 semanas y 100 municipios que han tenido una baja afectación. Eso es importante y pues obviamente esto nos lleva a mirar cuáles han sido las acciones que se han tomado en estos territorios que han sido más preventivas o que han permitido, digamos, que no se dé ese contagio. Frente a las disposiciones normativas, para poder analizar la obligatoriedad de las mismas, cuál tiene mayor fuerza vinculante con relación a todas las normas que se han expedido dentro del marco de la emergencia sanitaria, entonces vamos a tener presente algunas reglas generales. No vamos a profundizar mucho en ellas, pero sí vamos a tener, digamos, unos lineamientos generales que desde el derecho se tienen presente frente al sistema de fuentes del derecho. Entonces, hay unas disposiciones normativas que son muy importantes y van a estar en la cúspide de la pirámide que él señala, donde aparece, digamos, el bloque de constitucionalidad. Allí está entonces la Constitución Política de Colombia. Esta es norma de normas. Recordemos que así está establecido en nuestra Constitución. Están los pactos y tratados internacionales que han sido suscritos por Colombia, pero también aquellos que tengan que ver con derechos humanos y que sean inherentes a la persona. Están entonces también todo lo que tiene que ver con derechos humanos, pactos, tratados, convenios, protocolos y los actos legislativos que han modificado la misma Constitución. Dentro de este bloque de constitucionalidad vamos a encontrar también algunas leyes. Dentro de ellas, las leyes estatutarias. ¿Por qué? Porque la ley estatutaria lo que hace es regular un derecho fundamental. Entonces, también adquiere, digamos, ese estatus de bloque de constitucionalidad al tener que ver con los derechos humanos y los derechos de las personas. Luego, dentro de esta pirámide que él señala, dentro de la jerarquía normativa, vamos a tener las leyes. Hay diferentes tipos de leyes. No nos vamos a detener en mirar cuál es la clasificación de las leyes, las vamos a dejar simplemente en ese plano. Luego vienen otros actos administrativos como son los decretos, pero en algún momento
también los decretos pueden tener un rango de vinculatoriedad similar al de las leyes, como son los decretos con fuerza de ley. Y justamente los actos de carácter general y especial que declaran digamos, en este caso, emergencia social, económica y ecológica, pues son decretos con fuerza de ley que adquirirían ese rango. Si bien son expedidos por el gobierno, lo cierto es que van a tener ese rango porque así está establecido en las disposiciones normativas. También vamos a tener después de los decretos otras normas como resoluciones y aparecerán pues, también otras disposiciones administrativas como circulares y demás. La jurisprudencia también es obligatoria y también va a estar dentro de ese sistema de fuentes del derecho y va a ser muy importante. Entonces, vamos a tenerla presente porque la Corte Constitucional en muchas ocasiones, en estos casos de declaratoria de estado de emergencia, se ha pronunciado y ha dicho qué elementos se tienen que tener presentes y son esenciales y no se pueden obviar para poder, digamos, decretar que el estado de emergencia cumple con los requisitos mínimos para, digamos, su adopción. Dentro de las reglas generales sobre la aplicación de las normas jurídicas, entonces tenemos que tener presente varias cosas. Dentro de esto está que, pues obviamente hay unas disposiciones generales y esas disposiciones generales son de rango superior, tenemos que acatarlas y van a primar obviamente las normas de mayor rango sobre las demás normas. Pero, digamos, de manera general, dentro del derecho se entiende que una norma especial prevalece sobre una norma general o una norma posterior prima sobre una norma anterior o una norma del gobierno nacional frente a asuntos que son de, digamos, de resorte del presidente, pues va a primar sobre las de las gobernaciones y las alcaldías, a menos la misma constitución establezca que algunas de esas normas pues son de carácter territorial, en este caso, por decir algo, de las alcaldías, entonces pues esa es la norma que iría a primar. Pero esta es la, digamos, el supuesto general de la aplicación de las reglas en el derecho. Frente a las leyes, entonces se tiene que pues, son de carácter general, tienen vocación de permanencia, se busca que estén por más tiempo en la sociedad regulando asuntos que son muy importantes y que nos afectan a todos en nuestra vida social y que quieren regular nuestras actuaciones para poder lograr, digamos, un orden estable y duradero, ¿sí? Y se elaboran con la intención entonces de que nos puedan permitir establecer unas relaciones armónicas y durante mucho tiempo. Esto lo hace el Congreso y se da el carácter deliberativo de la democracia para la adopción de estas leyes. Cuando hablamos de los decretos, pues no los hace el Congreso, en este caso los hace el Ejecutivo. Y tenemos entonces que pretenden más desarrollar una norma superior o resolver un asunto concreto, llevar o establecer los procedimientos. Pero cuando hablamos de decretos que pretenden hacer frente a una situación urgente, pues es porque el señor presidente puede adoptarlo con las firmas de sus ministros, como son los decretos con fuerza de ley, en este caso para declarar la emergencia económica, social y ecológica, y establecer cuáles son las normas que nos van a regir para conjurar una situación difícil que se presenta en este caso que atenta contra, digamos, la población. Entonces hay que establecer los procedimientos, las situaciones que van a ayudar a conjurar esa situación difícil que se presenta, que se da, y por eso se tiene que establecer a través de decretos porque no hay oportunidad de hacer debates, luego segunda vuelta y van a conciliaciones. No, esto hay que resolverlo de forma inmediata. Entonces se dan unos poderes extraordinarios al presidente para que conjure la situación. Ya vamos a ver qué presupuestos son los que también deben darse para que se pueda presentar
o establecer el estado de emergencia económica, social y ecológica. Frente a la ley y los decretos, pues estos comparten algunos asuntos que son esenciales y son iguales para ambos, pero también hay unas diferencias, de algunas de ellas ya hemos hablado. Lo que es similar para ambas es que son normas jurídicas y que ambas deben ser respetadas y que son de obligatorio cumplimiento porque pues, se dan con ese carácter y con ese poder. Pero no existe el mismo grado de vinculatoriedad de una frente a la otra. La jerarquía normativa nos habla que primero están las leyes y justo después están los decretos. Pero cuando hablamos de decretos con fuerza de ley, estamos hablando de un mismo rango de la ley. Entonces, de ahí que miremos que esto va a ser muy, muy importante. Los fundamentos jurídicos entonces que tenemos dentro del estado de emergencia económica y social y ecológica va a ser muy, muy importante en la Constitución Política de Colombia. Recuerden que somos un Estado social de derecho y que obviamente existen unos fines, unos principios, unos valores, unos derechos para poder lograr desarrollar, digamos, todas las tareas del Estado, hacia dónde vamos. Pero también entonces nos dice, cuando hay situaciones apremiantes que no permiten ese debate democrático y que hay que tomar decisiones ya, entonces se puede declarar los estados de emergencia. Dentro de los estados de emergencia, pues está la emergencia económica, social y ecológica, pero también están los de guerra exterior o por una grave vulneración pues, del orden público. Tiene que ser absolutamente grave, que no se pueda conjurar por las vías ordinarias y que no se haya previsto. En este caso vamos a hablar del estado de emergencia económica, social y ecológica, el cual está regulado en el artículo 215 de nuestra Constitución. En nuestra Carta Magna justamente nos dice en esta parte que hay unos aspectos materiales y unos aspectos formales que se tienen que dar para poderse declarar este estado de emergencia. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, está que los hechos perturben o amenacen perturbar de una manera extraordinaria, grave, inminente el orden económico, social y ecológico. Y además tiene que ser un asunto sobreviniente, ¿sí? Entonces en nuestro territorio se van a presentar esas situaciones, no era algo estructural, era algo nuevo, no se podía prever, es extraordinario. Entonces eso nos lleva a una grave calamidad pública, por eso es algo que aparece y se tiene que resolver de forma inmediata. No es que sea un asunto estructural, es un asunto coyuntural. Frente a esto nos dice en ese decreto que se puede decretar por 30 días y pues máximo hasta 90 días, pero dentro del mismo calendario, pero se decreta por 30 días y puede luego tomarse otros 30 días y hasta por otros 30 días. En nuestro caso, pues se decretó el 17 de marzo de estado de emergencia y bueno, ya aquí viene toda la regulación que adopta el presidente con sus ministros a través de todas las carteras y de todos los ministerios y las entidades estatales. Pero la misma Constitución establece las leyes estatutarias y frente a estos derechos. Y aquí vamos a hablar de la ley que reglamenta los estados de excepción en Colombia, que este es un tipo de ley especial también. Y frente a esto, la ley 137, pues habla de las facultades que tiene el gobierno nacional y los límites también que tiene el gobierno nacional cuando se decreta el estado de emergencia económica, social y ecológica. Justamente dice cuáles son los poderes que entran ahí a limitar, a controlar, y dentro de esos poderes, pues uno es el judicial, está la Corte Constitucional, donde revisa ese decreto de declaratoria de estado de emergencia, a ver si cumple con todos los requisitos, pero también está el control político por parte del Congreso de la República y está también el control de los ciudadanos que pueden
escribirle a la Corte argumentando razones que puedan llevarla a la toma de decisiones con relación al examen de esos decretos. Bien, en este caso, pues el control se hace de forma automática, pero el gobierno nacional deberá mandar al día siguiente, pues eso es casi que inmediato, el mismo decreto durante el cual o mediante el cual se adopta el estado de emergencia económica y ecológica, se lo envía a la Corte Constitucional para que ellos asuman ese estudio. Y si no, pues de oficio lo asume de todas maneras la Corte Constitucional. Frente a este tema, la ley 137 es muy clara en establecer la prohibición de suspender los derechos humanos. Claro está que eso también lo tiene la Constitución Política y también basada en los pactos y tratados internacionales ratificados por Colombia. Frente a este tema, entonces tenemos que no se puede negar o abolir, digamos, de una manera total o que deniegue los derechos fundamentales, como es el caso de la dignidad humana, el derecho a la intimidad, a la libertad de asociación, derecho al trabajo, el derecho a la educación, libertad de expresión y otros derechos humanos. Es posible que esas libertades fundamentales puedan suspenderse o tocarse en una parte, pero no en su núcleo esencial. No es que decimos entonces a partir de ahora ya no rigen los derechos porque estamos en emergencia. No, al contrario. Estos derechos tienen que primar y ser el faro que permita solucionar las situaciones de emergencia que se hayan presentado. Entonces, la Constitución Política lo establece justamente esa prohibición de suspender los derechos humanos en el artículo 93, pero también en el artículo 214.2. Y la ley 137 del 94 establece en el artículo 4 también esa prohibición. Cuando vamos a mirar en el bloque de constitucionalidad, nos vamos a encontrar con la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 27, que también establece la prohibición de suspender los derechos humanos. Cuando estamos revisando entonces las sentencias de constitucionalidad, algunas de ellas en las cuales se ha revisado la declaratoria de estados de emergencia económica, social y ecológica, nos encontramos con que hay unos requisitos que se deben cumplir y un supuesto fáctico es de que los hechos sean sobrevinientes, que perturben o amenacen con perturbar el orden económico, social y ecológico o que realmente constituyen una verdadera y grave calamidad pública. Ese es el primer requisito como supuesto fáctico. Pero también existe el supuesto valorativo como segundo requisito. Y en este está que esa perturbación, esa amenaza de la cual se habla, realmente sea muy grave, inminente y que dañe ese orden económico, social y ecológico y que pueda llevar a una grave calamidad pública. Entonces, esto lo encontramos incluso en el artículo 215, pero también existe un tercer elemento que nos ha hecho énfasis la Corte Constitucional y tiene que ver con el juicio sobre la suficiencia de los medios en cuanto a la grave perturbación. Aquí en este sentido, lo que busca es revisar, analizar y que se tenga muy presente los principios de proporcionalidad y necesidad que rigen la declaratoria del estado de emergencia. Es decir, el estado de emergencia no se puede conjurar de otra manera y es obligación, obligatorio tomarlo porque de lo contrario nosotros no tendríamos los elementos, las herramientas y tendríamos una grave situación que afectaría de un orden mayor, bien sea lo económico, lo social o lo ecológico. Entonces, en este sentido, se señala que si bien no está explícito ahí en el artículo 215, pues la Corte Constitucional lo plantea como un asunto muy importante para que al momento de estudiar esos elementos, la proporcionalidad y la necesidad, si hayan tenido la suficiente motivación y claridad donde lleven a motivar justamente todos los actos que se vienen después de este. Justamente también la sentencia C-136 de 2009 habla de tres principios
que van a ser muy importantes frente a las obligaciones que tiene que asumir el Estado en el orden internacional. Y esos principios son el de compatibilidad, concordancia y complementariedad de las normas del derecho internacional. ¿Esto por qué? Porque puede que Colombia pues no esté solamente adscrito a un bloque, digamos, o a unos pactos o a unos tratados regionales, sino también universales. Entonces, cuando se está en el ámbito internacional o en el ámbito más de las Américas, entonces habrá que mirar en todos esos pactos y tratados que se han suscrito ese principio de compatibilidad que efectivamente permita garantizar esos derechos y aplicar justamente el más garantista. Y esas convenciones y convenios y tratados son regionales, entonces son vistos, revisados con los convenios internacionales del orden universal y se busca obviamente esas garantías para todas las personas y efectivización de los derechos, recordando que los derechos civiles y políticos y los derechos que también tienen que ver, digamos, con lo social, en este caso también con la salud, que es declarada un derecho fundamental según la ley 1751, estén encaminados a solucionar el problema que se está buscando solucionar, pero reconociendo siempre los derechos humanos y permitiendo que estos cada vez sean de mayor eficacia, ¿cierto? Recordemos que los derechos humanos son independientes, indivisibles, son inalienables, inajenables. Por lo tanto, habrá que buscar su concreción a través de diversas políticas públicas y ejecución y desarrollo de las normas. En el caso de salud, recordemos que existe no solamente la ley 1751 que nos habla de la ley estatutaria de salud, sino que también existen unos principios y unos compromisos internacionales como los objetivos de desarrollo sostenible, y a nivel interno se tiene justamente los determinantes sociales en salud, y pues la OMS ha dicho también que la salud no solamente es ausencia de enfermedad, sino un completo bienestar físico, psíquico y social, lo cual va a ser muy importante en estos contextos de pandemia, no solamente que no nos contagiemos del coronavirus y que prevengamos la enfermedad o que logremos salir y recuperar nuestra salud si hemos sido contagiados, sino que tenemos que garantizar unos determinantes sociales en salud, un mínimo vital, garantizar unas acciones básicas, porque todas las personas tenemos unos derechos que son fundamentales y no se nos puede suprimir, sobre todo aquellos que están relacionados con la vida, con la subsistencia, con el bienestar general y el individual. Bien, entonces dentro de estas normas que desarrolla el gobierno nacional está justamente los decretos. Dentro de esos decretos nacionales que sacan este 2020 está el 417 y el 637 que hablan justamente sobre esa declaratoria de los estados de excepción, pero también se tienen otros con relación a la educación, a la movilidad, a la relación de la fuerza pública, a lo que tiene que ver con el orden público, con los impuestos, con los recursos, con la contratación, con los programas asistenciales que tienen que ver con el adulto mayor, con los niños, niñas, adolescentes, ICBF, con la forma en las cuales vienen operando y operarán algunas entidades como las comisarías de familia o los defensores de familia, la misma rama judicial y otras entidades. Realmente son muchos los decretos, los cuales nos dan lugar a hacer prácticamente una especialización solo en los decretos que se han proferido durante esta época de pandemia. Aquí no vamos a analizarlos uno a uno, pues esto nos tomaría muchísimo tiempo, pero sí vamos a resaltar, ahí colocamos algunos, pero vamos a resaltar, digamos, unos asuntos prioritarios.
Para analizar todos estos decretos, pues aquí se les deja un enlace justamente, están normas del COVID-19, en ese link ustedes pueden encontrar las disposiciones que se han emitido del orden nacional. Pero también existen unas resoluciones que son de carácter especial. Estas dos que colocamos aquí, como son la 380 y la 385, son del Ministerio de Salud y Protección Social, pero existen unas resoluciones conjuntas, unos memorandos, unas circulares, unos lineamientos, unos radicados, unas cartillas, unos protocolos, unas guías. Todo lo que busca justamente desarrollar información que permita conjurar la crisis. Entonces puede ser en el sector minero, puede ser en agricultura, puede ser en lo fluvial, puede ser con relación a las deudas, entonces el sector bancario, con el tema del trabajo, relacionado justamente con la educación, cómo se va a hacer, también relacionado con los servicios públicos, con los auxilios que se llevan, con el FINDETER, con todos los, pues también el tema pensional, los recursos de dónde van a sacar la plata para poder hacer esta inversión en lo social, incluso el apoyo a los empresarios para poder pagarle a los empleados o a los trabajadores y evitar que se pierdan puestos laborales. Bien, también estas normas, todos estos decretos que aparecen allí, de los cuales algunos son con fuerza de ley y otros son reglamentarios, pues vamos a mirarlos con una lupa especial. Esa lupa o ese lente especial es justamente la garantía de los derechos, la efectivización de los derechos, donde prime realmente el ser humano, la persona, antes de otras situaciones administrativas. Y para ello hay un llamado muy importante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde saca justamente una resolución sobre el tema de la pandemia con un enfoque de derechos humanos. También se deja acá el link donde puede ser consultada esa cartilla, la resolución 01 del 10 de abril del 2020. Justamente nos habla con políticas públicas o con programas y proyectos que estén mediados, que estén con la visión y estén siempre, digamos, orientados con la efectivización de los derechos de las personas, de la población más vulnerable, de los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas de especial protección como son población pobre, o también personas con algún tipo o grado de discapacidad o habilidades diferentes. Entonces, es un llamado al gobierno nacional y a los gobiernos locales para que efectivamente estén durante este tiempo de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en este caso del coronavirus COVID-19, atentos a la materialización de esos otros derechos humanos que no han sido suspendidos, que son fundamentales y que se requiere dentro de las políticas públicas para poder frenar pues también el coronavirus, pero que es necesario que las personas tengan, por ejemplo, su alimentación para poderse quedar en casa y guardar la cuarentena, entre otros asuntos. Además, el llamado a los empresarios para evitar que de pronto se acuda al despido masivo, ¿cierto? Entonces, en este ámbito internacional y de esos compromisos que tiene el Estado, entonces, está esos objetivos de desarrollo sostenible, donde lo que se quiere es justamente reducir brechas, inequidades. Y recordemos que Colombia, pues, ocupa un grado, que un puesto poco honroso de ser uno de los países más inequitativos de la región de América y obviamente del mundo. Entonces,
los estados, en este caso los gobernantes, tanto presidentes, gobernadores, alcaldes y todos los que ejercen, digamos, esas políticas públicas y que desarrollan programas con recursos públicos, deberán buscar eliminar esas brechas que hay de inequidad, buscar que las personas realmente puedan tener su mínimo vital, que obviamente nos cuidemos, nos protejamos, pero que puedan llegar o proporcionar, digamos, mecanismos efectivos y eficaces que puedan permitirle a las personas cumplir con esa cuarentena y protegerse a sí misma y proteger a las otras personas. Frente a estos decretos circulares o lineamientos que se dan, pues entre otros, porque son muchos realmente, pues vamos a tomar unos pocos porque no podemos detenernos allí, pues está la circular conjunta externa 018 de 2020, donde se habla de las atenciones, las acciones frente a las atenciones de COVID-19 para prevenir la enfermedad y obviamente evitar que ese pico epidemiológico llegara muy pronto. Pues recuerden que estamos empezando julio, estamos a 7 de julio y el ascenso continúa, todavía no hemos llegado al pico. Estamos en una situación muy difícil porque seguimos aumentando de una manera rápida. Es un asunto que realmente nos debe llevar a unas acciones mucho más contundentes, tanto en lo privado como en lo público, en lo individual y en lo colectivo. Recuerden que la salud es un derecho fundamental en lo individual y en lo colectivo. Y entonces también ahí hay corresponsabilidades y el Estado deberá hacer unos esfuerzos mayores para evitar que pues, tengamos más muertes que son prevenibles. Entonces, por eso es que hay que trabajar aunados para lograr, digamos, esa prevención y seguir promoviendo la salud. El Ministerio de Transporte también adopta unas directrices a través de esa circular conjunta 01 del 2020. Hay muchas otras que han salido, pero en este caso justamente dice, bueno, no va a haber movilidad entre municipios que en un principio entre todos los municipios, pero luego entre municipios que tienen COVID y solamente podrían tener la excepción, pues quienes están en el gremio de los alimentos o que trabajan en cierto tipo de áreas que están exentas o que llevan materiales de salud, implementos, insumos en salud, pero digamos que la movilidad general se restringe. ¿Para qué? Pues para poder proteger a la población. Entonces, siempre es mirando esa proporcionalidad, esa necesidad, esa complementariedad y para lograr los fines últimos con los cuales se ha buscado esa emergencia social para proteger a las personas. Dentro de esos lineamientos y esos manuales que se tienen, pues aquí coloco justamente el de los lineamientos de manejo del aislamiento domiciliario, qué es lo que tenemos que hacer. Va a ser muy importante nuestro trabajo y concientización, en este caso no solo sensibilización, sino educación del lavado de manos constante, de no tocarnos la cara, de colocarnos el tapabocas, de salir con el tapabocas, de difundir la necesidad de protegernos y obviamente pues acoger todas las directrices del gobierno nacional, en este caso de salud, para poder conservar nuestra vida bien y la de nuestros semejantes, porque en este caso es yo me cuido, estoy cuidando a otros, otros se cuidan, me están cuidando a mí. Entonces por eso hablamos del tema de la corresponsabilidad y en este sentido, pues esperamos que se haga un trabajo mancomunado por todas las secretarías, por todos los ministerios y por todas las personas para poder evitar esos picos tan altos de contagio y sobre todo de decesos, ¿cierto? Que pueden ser prevenibles. Existen directivas presidenciales, circulares, lineamientos, orientaciones, memorandos. Esto simplemente es alusivo porque realmente son tantos que lo que quiero es llamarlos
a que revisemos esas páginas. En todas las áreas se han emitido comunicaciones, en el tema del ejército, de la policía, de movilidad, de los impuestos, de los servicios públicos, de los adultos mayores, de los niños, niñas, adolescentes, del trabajo. Recordemos que pues, el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia nos habla del trabajo como uno de los elementos esenciales para la recuperación económica, para el sostenimiento, para la potencialización de la persona como persona, etcétera, etcétera. Bien, pero dentro de todo este desarrollo que hay que hacer en los municipios, en los departamentos, ese esfuerzo territorial que concretar en políticas públicas, en acciones, en proyectos y en materializar sobre todo acciones que lleven a superar esta condición, pues hay libertad, por ejemplo, para contratar. No van a tener tantos requisitos como lo tiene la misma ley 80 o como están establecidos previamente, que para épocas de un normal desarrollo. Aquí pues se pueden hacer los contratos sin estudios previos, se pueden incluso hacer de forma no escrita, sino verbal, pero hay que cumplir unos requisitos. Eso no significa que podemos contratar todo lo que queramos, entonces vamos a contratar unos viajes que no son necesarios ni tienen nada que ver con el coronavirus, o vamos a contratar una flota de camiones o X grupo de carros que no estamos necesitando justamente para conjurar la situación del coronavirus. Cuando se da libertad para contratar, son acciones que permitan superar la condición de emergencia. Son cosas que realmente vayan relacionadas con la superación de esa condición o mitigación o paliación de esa emergencia. Entonces, en este sentido, nos dicen algunos órganos de control, como es la Procuraduría General de la Nación, quien es el ente rector dentro del Ministerio Público, como cabeza de ese Ministerio Público y quien tiene a cargo, digamos, los procesos disciplinarios frente a las posibles irregularidades que se puedan presentar por violación de las normas, según la ley 734 del 2002, pues nos recuerdan que tenemos que cumplir con unos asuntos que son esenciales y mínimos, y de entre ellos está, pues, que las acciones que se están contratando, que se están haciendo, sean relacionadas efectivamente con la declaratoria del estado de emergencia, pero al mismo tiempo que cumpla otros requisitos, por ejemplo, que no haya sobrecostos desbordados frente a un asunto que todos sabemos que cuesta X plata y que de pronto cuando se va a ver el contrato pues vale 4 y 5 veces más, cuando realmente no podría darse una contratación en ese sentido, porque pues lo natural es que hubiese costado muchísimo menos. Es decir, una lata de atún no puede pasar de costar 6,000 pesos, 12,000 pesos, a pasar a costar 500,000 pesos, cosas de esa naturaleza. O un pollo no puede pasar de costar 20,000 pesos a costar 2 millones de pesos, por decir algo. Entonces, justamente nos pide la Procuraduría General de la Nación, en este caso a gobernadores, alcaldías, a todos los secretarios, tanto municipales como distritales, a todos los gerentes y a las S, que se tenga ese principio de proporcionalidad, de razonabilidad, de coherencia con las normas que se han implementado y obviamente han hecho ya a esta época un estudio amplio de algunas denuncias que se han tenido y pues es bastante lamentable encontrar que para ello hay mérito, digamos, de iniciar investigación en muchos de los casos y sobre todo que ya se han dado unas directrices que son claras porque el Estado las ha colocado de presente y se han desconocido, puede ser por la rapidez en la toma de la decisión, pero frente a este tema, lo que les invito a todos es a que revisemos cuál es la norma general,
cuál es el marco normativo, qué se puede hacer, qué realmente nos están autorizando y de pronto tomar todas las medidas preventivas para evitar en un futuro no solo la investigación, sino sanciones, porque pues, realmente podamos demostrar que se hicieron ajustados a derecho, ¿sí? Y acorde a unas necesidades y a unos principios que estamos buscando defender dentro de ese Estado social de derecho. La Contraloría General de la República pues también da unas orientaciones generales, si bien la Procuraduría lo hace en la Directiva 06, la Contraloría General de la República expide la circular 06 del 19 de marzo del 2020. Allí va a ser fundamental que se revisen los objetos contractuales, el plazo, los valores, las obligaciones, y esto es dirigido justamente a todos los tomadores de decisiones de los entes gubernamentales. Allí están los links para consultar tanto las directivas como las circulares. Va a ser fundamental que entonces se conserve, digamos, una buena política de control fiscal, primero que se haga por las instituciones y cuando sean llamados, pues puedan justificarlos de forma coherente. La misma Contraloría General establece que todos los días se deberá enviar a un link que ellos se mandaron a todos los entes territoriales y a los gerentes o jefes o representantes legales de las entidades, toda la contratación que hacen de forma diaria, porque ellos están revisando que efectivamente estén cumpliendo con los fines y los principios para los cuales se debe hacer esa contratación. Bien, dentro de todas estas normas que hay, pues también tenemos el decreto ley 461, donde faculta a los gobernadores y alcaldes justamente para que reorienten las rentas destinadas a algunos asuntos para que puedan asumir ahora toda la atención del coronavirus. Entonces tendrán que tener especial cuidado de la justificación, la motivación, la necesidad y la proporcionalidad de esas medidas. Y deben de tener obviamente los soportes para que cuando se requieran, pues puedan hacer uso de ellos. Si bien hay una flexibilidad para contratar y para mover recursos, pues no se pueden mover hacia donde queremos, sino relacionado con el tema de la pandemia. El decreto 462, el decreto ley, estos 462 y 488 justamente van a buscar, digamos, cierta garantía o soberanía respecto a los alimentos, respecto a los insumos y lo que se requiera para superar la situación en el caso de salud. Es decir, si yo importé unos ventiladores, ahora yo no puedo decir que los voy a exportar o reexportar. No. Cuando se necesitan esos insumos en Colombia, pues una vez importados quedan acá en Colombia. O se prohíbe la exportación de elementos que son necesarios para enfrentar la pandemia. En este caso, pues está, por ejemplo, el alcohol etílico, los reactivos, jabones, papel higiénico y obviamente están los alimentos y entre otros, ¿cierto? Una vez se tenga la suficiencia para, digamos, el Estado colombiano, pues ya se mirará si se puede exportar, pero por lo pronto hay que garantizar que se tienen los elementos necesarios, esos bienes necesarios para enfrentar esa pandemia. El decreto 749, por ejemplo, extiende el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de junio, pero también hay que recordar que el presidente ya extendió nuevamente hasta agosto este aislamiento preventivo. Entonces, estas son las motivaciones generales que nos permiten a nosotros recordarles que hay unos derechos que no pueden ser suspendidos, que hay unas normas que no pueden ser saltadas, que hay que revisar esa jerarquía normativa, que tenemos que mirar cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son los fines y los principios de ese Estado social de derecho, cuáles son nuestras funciones realmente y cumplir con ellas. Entonces, una invitación bien especial a que analicemos esas normas. Desde luego, queda atenta si ustedes requieren algo, con el mayor de los gustos a solucionar sus dudas o sus preguntas y nuevamente agradecerles por estar con nosotros en este curso. Que tengan un feliz resto de día.